nos da la última palabra el día de hoy. Y a esta predicación me puse por título Preparados y equipados para su regreso. Quiero que hablemos un poquito de este tema. Sabemos que este congreso no sirve para eso. El año pasado este congreso comenzó con la idea de preparar a la iglesia para el regreso de Cristo, que es fundamental. Y quiero entrar rápidamente con lo siguiente. Existe un llamado apostólico y profético para preparar a la iglesia para el regreso de Cristo. Mucho. Todas las veces que tú ves en la escritura que Dios va a visitar a su pueblo, Dios levanta a alguien antes. Antes del diluvio, Dios levantó un Noé. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios levantó un Moisés y un Josué. Antes de que Jesús viniera hecho carne por primera vez, Dios levantó un Juan el Bautista. Pero conforme más se acerque su regreso, Dios va a levantar una iglesia. Ya no va a ser solamente un hombre, va a ser un conjunto de hombres y mujeres que van a preparar el camino para su regreso. ¿Sí? Hay gente aquí que tal vez ha escuchado de Jesús y lo que Él hizo, pero ni siquiera sabe que va a regresar otra vez. Y en eso pues, es el Evangelio completo. El Evangelio completo es Dios vino, se hace carne, muere con nosotros, resucita, sube al cielo y va a regresar. Y hay mucha gente que apenas ha escuchado de la primera venida de Cristo, pero también el Evangelio completo es explicar de su regreso. Entonces, Juan el Bautista, quiero hacer un énfasis en la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios. Tú puedes ver eso en Juan capítulo 1, versículo 6. Dice que Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios. A Juan el Bautista no hizo lo que hizo porque él se le ocurrió. Juan el Bautista no fue un hombre con mucha iniciativa y dijo, ay, como que se me antoja el día de hoy preparar un pueblo a Dios. La palabra original es, Juan fue un hombre enviado. La palabra enviado es la palabra griega apóstolos, que significa, porque es lo que decimos apóstoles, son enviados por Dios. Entonces, ¿tú crees que tú y yo tenemos que entrar al contexto de quién era Juan el Bautista para que podamos comprender y entender cuál es el papel de la iglesia en los últimos tiempos? Juan el Bautista era un hombre que nos dice la escritura del Evangelio de Juan que su padre y su madre eran estériles, no podían tener hijos, pero nos dice que eran personas intachables, que vivían una vida correcta delante de Dios. Y el papá de Juan el Bautista era un sumo sacerdote. Si tú recuerdas, el padre de Juan el Bautista entra a ofrecer incienso al lugar santísimo y se le aparece un ángel. Y dice Juan, dice Zacarías, Zacarías, tú vas a tener un hijo en tanto tiempo y este hijo va a preparar un camino y bla bla bla. Y él se pone incrédulo y se queda ciego hasta que nace Juan. Pero yo no quiero hacer de mudo sin mudo. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es Juan el Bautista, hermano, desde antes de nacer tenía la vida arreglada. Según las leyes levíticas, el sumo sacerdocio era heredado de padres a hijos. Entonces Juan el Bautista desde antes de nacer era un niño que ya iba a tener la vida resuelta. Se iba a ser un día un sumo sacerdote, un hombre importante en Jerusalén. A él iban a dar los mejores maestros, lo iban a distribuir en todas las ciencias, iba a ser respetado tanto política como socialmente, para llegar un día a ser el sumo sacerdote de Israel, heredando a su padre. Pero Dios le dice, ¿sabes algo, Juan? Tengo algo mejor para ti. Y dice que nace el niño, y dice que desde el nacimiento, Zacarías, su padre, se lo lleva al desierto. Toda la vida de Juan se la quitó de alguna manera a Dios. Dios dijo, ¿sabes algo? Cuando vas a tener las mejores riquezas, vas a tener un estatus dentro de la sociedad, todos te van a ver para arriba, de dinero nunca te vas a preocupar. Y ¿sabes algo? Vas a ser enseñado en las mejores escuelas de la Torá, vas a conocer la ley de pie a pa, vas a hacer todo lo que todos querían ser Juan el Bautista, ¿me entiendes? Pero Dios dice, tengo algo mejor para ti, Juan.
tengo algo mejor para ti. Te voy a llevar al desierto toda tu vida. ¿Puedes imaginar el contexto de vida de Juan el Bautista? De decir, ay, qué padre, cuando sea grande voy a comer en las mesas de los reyes, voy a comer en la mesa del gobernador de Galilea, voy a ser respetado, todos me van a ver para arriba, me van a mirar y dicen, no, yo tengo lo mejor para tu vida, Juan. Te vas a ir al desierto y te vas a vestir con ropa de camellos, vas a ayunar y cuando comas lo que vas a comer son grillos con miel. Pero Juan estaba dando toda su vida para un evento que Dios quería preparar en cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Y Juan, ¿cómo termina la vida de Juan el Bautista? Dice que termina su vida en la cárcel, decapitado por decir la verdad. Y sabes, hubo un momento en la vida de Juan el Bautista que yo imagino que él estaba en la cárcel y dijo, de que en verdad mi vida valió para esto. Todos mis años de vida se los di al Señor, le di mi futuro, le di mi juventud, le di mis decisiones, no me casé por estar en el desierto, no viví mi vida, sino que se la entregué, en verdad valió la pena. Y dice que envía a unos discípulos a decirle a Jesús, ¿eres en verdad tú? ¿O hemos de esperar a alguien más? O sea, te puedes dar cuenta, y Juan ya había visto al Espíritu Santo descender sobre Jesús, ya sabía él que Jesús era el Cordero, pero en sus momentos de mayor dificultad de su vida, viene a y dice, y valió la pena si eres tú. Y dice que viene, dice a Jesús, díganle que los ciegos ven, que los cojos caminan, que la fiebre es picado, y se regresan. Y ya nunca más Juan el Bautista volvió a saber de Jesús porque murió, lo decapitaron. Pero se empieza a ir, se van los discípulos, se queda solo Jesús con las multitudes y dicen, Jesús de pronto dice algo que cambió toda la vida de Juan el Bautista. Dice, ese hombre es el profeta más grande del siglo. Pero esas palabras nunca las escuchó Juan, ¿entiendes? Pero Jesús lo que estaba diciendo es, ese hombre dio toda su vida, se negó toda su vida para mi obra. Ese hombre, cuando tú miras a Juan el Bautista era un hombre horrible, ¿entiendes? Era un hombre que estaba flaco, ojeroso, que vivía en el desierto, que estaba sucio, barbón, vestido en una ropa de camello, que le arrancó un camello muerto, era chamboleón, ¿entiendes? Juan el Bautista tú lo veías y dices, oye, ¿qué va a subir a la cama ese hombre? Y toda la gente decía de que, Juan el Bautista es una persona que menos queremos ser en esta mundo. Pero cuando Jesús de repente dice, ese hombre mueve mi corazón, no tiene su idea. Ese hombre es el profeta más grande de la ciudad. Dice, ustedes no salieron al desierto a ver una barca que se movía con el viento, no, dice Juan era alguien que era firme ante la tempestad. Dice, ustedes no salieron a ver a alguien que está en un palacio. Esos son distintos, esos son otras personas. Pero Juan era otro, ese cosía aparte. Juan estaba en un nivel donde dijo, ¿sabes algo? A mí no me importa nada de mí, porque estoy obrando y preparando un camino para esto. Y Dios, conforme más se acerca su regreso, Dios va a empezar a levantar y despertar el corazón de la iglesia para decir, ¿sabes algo? No me importa lo que tenga que vivir, yo voy a preparar tu regreso. Me voy a negar todo lo que me tenga que negar por la belleza de tener que regresar a las mujeres. No me importa que me maten, porque Juan decía, ¿sabes algo? A ti no te es lícito casarte con la mujer de tu hermano. Y así estaba todo el día, paz, hasta que, ¿sabes algo? Las collados, hombre, mátenlo. Y la iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia que se va a levantar y decir, a ti no te es lícito matar bebés en el vientre. A ti no te es lícito pasar leyes de matrimonio igualitario. A ti no te es lícito tratar mal a la gente. A ti no te es lícito vivir vidas así.
la única manera de callar a estos cristianos es matándolos. Pero dice en Apocalipsis capítulo 6-7 que las almas de los mártires están delante del trono de Dios clamando día y noche diciendo: ¡suéltalo, Dios! ¿Hasta cuándo nos vas a hacer justicia, Señor? ¿Hasta cuándo? Dice: descansen un poco más, porque todavía hay algunos que tienen que llegar aquí. Pero cuando llega toda la multitud de mártires delante del Señor y levantan la oración, y se empiezan a liberar las profetas, y se empiezan a liberar los cielos. Porque Dios dice: ¿sabes algo? En la tierra se está levantando una clase de personas que no han visto nunca. Hermanos, nosotros sí queremos empezar a ver nazarenos en esta generación. ¿Y sabes algo? Esos niños que están allá arriba probablemente van a ser los que reciban a Cristo en las nubes. Y tú y yo tenemos una tarea que es prepararnos. Y si no nos reciben ellos, nos recibimos nosotros, prepararnos a nosotros para su regreso. Fíjate lo que dice en Lucas 1:17. Hablando del Padre Bautista, dice: Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y esto es lo que va a hacer énfasis para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La palabra preparar en su original griego significa entomazo, que significa hacer algo completo, preparar a alguien para algo. Y esto tiene que ver con preparar la mente de las personas con el regreso de Cristo. Juan preparaba a las personas con el mensaje del arrepentimiento. Arrepiéntase. Tú sabes que en la ciudad de Jerusalén, al punto donde Juan estaba predicando en el desierto, eran 2 días de camino. Y la gente tiene que ser el Espíritu Santo que te hace salir de tu comodidad y caminar 2 días en el desierto para llegar y ver a Chacolón predicar, ¿entiendes? Ese hombre se negó tanto a sí mismo que el Señor le dijo: ¿sabes algo? Cambiar en el desierto, porque yo voy a hacer que todos vengan a escuchar lo que tienes que decir. Y vivimos en una generación donde la gente me estuvo predicando, que todos me ven, que todos la tengo, y que me inviten, y que no sé qué, basura. El verdadero evangelio, el verdadero poder del Espíritu Santo es: tienes una vida caminada aquí mismo, has muerto a ti mismo, y sabes algo, tú tienes una voz que yo voy a amplificar en las naciones. Porque a lo que Dios te gusta, Él amplifica y Él llama. ¿Entiendes? Tú no tienes que buscar que te vengan a ver, que me inviten. No, el Espíritu Santo hace la obra apostólica en nuestras vidas. Y llegan las personas y le dicen: ¿quién eres tú, Juan? Y me cambian las cosas de Juan, porque si yo soy una voz, ¿cómo se ve una voz? No se ve, ¿entiendes? Tú no puedes ver una voz, tú ves a quien habla. Dice Juan: yo estoy así en mis huesos y estoy así apestoso, y tú sales 2 días y tú crees que vas a llegar a ver a alguien perfumado y bello. Dice: pero tú vienes a ver otra cosa. Tú vienes a ver una voz, porque yo no me importa, lo que importa es el que habla, y el que habla es Cristo, el que habla es Dios. Y la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que es una voz. No se ve la iglesia, se ve Dios en ellos. Y decimos: ¿sabes algo? Es que yo quiero que nos vean, yo quiero que vean cuánta gente en mi iglesia, yo quiero ver cómo predican. No, que se vea Cristo. Que se vea Cristo en su gloria. ¿Me entiendes? Y luego llegaban: y quiero hacer predicar, seguro caminé 2 días para escuchar, eres un campeón, Dios te tiene regalado a las naciones. Decía: por la de víboras, arrepiéntanse. ¿Sí me entiendes? La gente caminaba 2 días en el desierto para llegar, y que un tipo vagabundo les dijera que era una camada de víboras. Pero ese era el poder del Espíritu Santo. Él estaba preparando una generación con el mensaje del arrepentimiento. Le decía: necesito que se arrepientan, porque viene un hombre que es mayor que yo, y que yo no bautizo en agua, pero él va a bautizar en el Espíritu Santo. Y la iglesia de los últimos tiempos se sabe algo: necesito que se arrepientan, porque viene un rey. Viene un rey en las montes con ojos de fuego, con una espada, con un mazo que va a destruir a las naciones. Y hermanos, si no te pones a cuentas con él, te va a llevar de encuentro. No vamos a recibir a ese Jesús que está en las librerías bíblicas con un cordelito, así sentado. No, hermanos, viene un hombre con los ejércitos celestiales acabando de llegar a la verdad. Viene el hombre más alto. Tú y yo nos vamos a enfrentar al hombre más alto.
que se va a negar el todo porque vengo yo. Y luego dice, para preparar. Pero dice un pueblo bien dispuesto. La palabra dispuesto, su original griego significa adornar a alguien. Y esto tiene que ver, cuando tú mandas a hacer una casa y ya está la estructura, viene el dueño y dice, ¿sabes algo? No es la estructura, pero yo la quiero equipar con lo que a mí me gusta. ¿Me entiendes? Entonces él estaba preparando un pueblo a través de la predicación, pero estaba equipando discípulos. Tú no puedes ver en Juan 1:35 que dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y sus discípulos. Este hombre vivía una vida que tenemos que imitar en ese sentido, preparar un pueblo a través del mensaje del arrepentimiento, pero también equipar discípulos para los últimos tiempos. ¿Y cómo equipamos discípulos? Esa es la pregunta importante. Estos discípulos que tú y yo vemos en la escritura vivían lo que vivía Juan el Bautista, ¿entiendes? Ayunaban, oraban, estaban en el estilo de vida de que tenemos que ser ágiles y espiritualmente estar preparados para cuando se manifieste el Mesías. Ellos tenían, Juan supo que era Cristo cuando el Espíritu Santo baja sobre él y permanece. Esa era la señal. Pero si nosotros vivimos el día a día pegados a Netflix, en el celular, en el chisme, en pornografía, nunca vamos a poder ver lo que Dios está haciendo en las comunidades de la iglesia y en las naciones a su regreso. Porque todo eso que está pasando en las naciones, que se aprueba el matrimonio igualitario, que cada vez más naciones abrazan el aborto, que cada vez hay más injusticia, que cada vez hay más desigualdad, cada vez hay guerras, rumores de guerras, falsos evangelios. Eso, hermanos, antes de darnos miedo, debería decir que se acerca el tiempo. Se acerca el tiempo de su regreso. Pero si estamos dormidos, no vamos a poder entender las señales de los tiempos. Y cuando llegue el día, dice, ¿quién podrá sostenerse en el día del Señor? Porque al mundo nos va a agarrar como un ladrón en la noche, pero la iglesia que está entendida en los tiempos, está viviendo una vida de intimidad en el secreto, conectado al Espíritu Santo, vamos a saber desde antes que viene, ¿me entiendes? Estamos de que ya viene, ahí viene, cerca la profeta, ahí viene, estamos cerca la profeta. Pero ahorita en unos días más va a regresar. Porque estamos entendidos en los tiempos. Por eso Juan era un hombre profético. Y tú y yo tenemos que empezar a levantar comunidades equipadas para el regreso de Cristo. Fíjate lo que dice en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor en este versículo, si bien se está refiriendo a que en el tiempo de Noé había inmoralidad, hechicería, brujería, fornicaciones, pero también dice, iglesia, presten atención a Noé, porque como Noé, en los tiempos de Noé va a ser cuando yo regrese. Y así como había un pueblo descarriado y viviendo en pecado, así también había un Noé que era justo a los ojos de Dios, dice. Ahora, ¿qué estaba haciendo Noé? Noé recibió un mensaje, pero también Noé recibió algo que construir. Dos cosas. ¿Qué mensaje recibió? Segunda de Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que perdonó a Noé, que pregonero de justicia. Con otras 7 personas traído un diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé dice que la palabra original griega para justicia es la palabra dikaiosune, que es la misma palabra que habla en Corintios 1:30. Dice, Cristo ahora ha venido a ser nuestra justicia. Este hombre estaba predicando la justicia de Dios en los tiempos de Noé. Él estaba predicando una sombra del Evangelio de que solo en Cristo había salvación, de que solo en Dios había salvación. ¿Sí me entiendes? Noé estaba hablando, Noé no está considerado como un profeta, pero estaba profetizando. Viene algo que nunca han visto mundo. Porque dice la Biblia que no había llovido en los tiempos de Noé nunca. Y viene Noé y le dice, va a llover, y es llover cuando va a haber agua del cielo. Eso nunca ha pasado. Pero cuando la iglesia se para y dice, mundo, viene un hombre judío de 33 años
años pregonando la justicia de Dios y la gente burlándose de él. Yo imagino por Noé con sus vecinos, no te metas con esa mujer, no forniques, cállate, no pasa nada. Va a caer lluvia, así que sí, también, ya van 80 años y no va a caer nada, pues ya déjame que me meto por allá. ¿Me entiendes? Porque la gente no entendía el mensaje de Noé. Pero empezó a llover. Él estaba preparando su generación con un mensaje del Evangelio. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia equipada con el Evangelio, preparando a las naciones con el mensaje de arrepentimiento. Porque dice la Escritura que la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y que se pierdan los menos. Pero llega un momento en que Dios hizo llover y cerró la puerta, y dice la Escritura que Dios cerró la puerta de la arca. Si puede ir pasando un poco, por favor. Y fíjate lo que dice, que Noé, aparte de preparar su generación, estaba construyendo un arca. Noé estaba construyendo una estructura de eternidad. Porque dice, ahí en ese versículo dice que a Noé, fue guardado con otras 7 personas. Era su familia. Pero Noé fue victorioso porque su familia, claro, voy a usarse por el mundo, no me hace caso, pero yo soy el padre de familia de esta casa y van a ser salvos sus hijos y mis hijos, y van a ser salvos sus hijos y mi esposa, y van a ser salvos sus hijos y mis hijas. ¿Por qué? Porque estaba empezando a preparar una estructura, estaban viviendo una vida santa, apartada de las maldades del mundo. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, equipar comunidades de verdad, comunidades de eternidad dentro de las iglesias, dentro de sus familias, dentro de sus comunidades. ¿Cómo? Número 1, predicar el Evangelio en tu casa. Y no estoy hablando de predicar el Evangelio nada más, de sacar la Biblia, vívelo. Que tus hijos puedan decir cuando estén grandes, yo me acuerdo cómo mi viejo se levantaba a las 5 de la mañana y estaba llorando de su Biblia, y porque yo vi a ese hombre llorando en su Biblia, ahora yo lloro de mi Biblia. Yo me acuerdo cómo mi mamá se levantaba bien temprano para preparar la clase de los niños, y porque esa mujer dio su vida en esa generación de niños chiquitos, ahora yo puedo también ser alguien que ayude a otros en la iglesia con el mensaje de Cristo. Es que yo vi cómo mis papás sí tenían sus diferencias, pero al final siempre me mostraban a Cristo. Y porque yo vi cómo mi papá trató a mi mamá según la Escritura, ahora yo trato bien a mi esposa. Y se van pasando generaciones y generaciones de eternidad. Es que yo vi que mi papá era íntegro en sus finanzas, nunca robó, era temeroso de Dios, y por eso yo ahora soy temeroso de Dios y prefiero que me corran mi trabajo a ser un ladrón. Eso es preparar y equipar a la generación. Cielos abiertos de Dios les está mandando niños a montones. Yo tenía un año que no me paraba aquí, pero veo las fotos que me mandan mi tío, y esta es una iglesia de niños. Y no es coincidencia, Dios se los está mandando porque ellos van a recibir al Rey. No es un juego. La vida cristiana no es un juego, ¿entiendes? Vivimos para un momento para recibir y preparar la venida de ese hombre, y a veces nos las pasamos jugando a la neta. Primeramente yo. Pero digo, ¿sabes algo? Tengo que darme. Porque te acuerdas de ese hombre, de ese rey que dice que viene de los babilonios y les enseña todo. Y llega un momento y dice, porque tú fuiste así, dice Dios, que va a destruir una nación. Y dice, oye, pero al menos mientras yo viva, pasa todo bien. Y dice, sí, pero tus hijos son los que van a llevar. No,
mientras preparamos un pueblo con el mensaje del arrepentimiento de la cruz. Seamos hombres como Noé, como Juan el Bautista, como David. David vivía el Evangelio, pero preparaba a otros. Sus salmos que dice en el Salmo 2, el segundo regreso de Cristo, el que dice que había el primero y nos preparamos a nosotros para el segundo, ¿me entiendes? Despertemos, seamos ejemplo, vamos a fallar, sí, pero hay gracia. Y así como Noé salvó a otras 7 personas con su estilo de vida, con su mensaje, tú puedes salvar una generación.